Pues hoy vamos a hablar de la migraña. La migraña puede afectar hasta el 15% de la población y la sufren más mujeres que hombres. Ahora, muchos te van a decir que la migraña es jaqueca, y eso es cierto, desemboca en un gran dolor de cabeza. Sin embargo, los que sufren de migrañas seguro te dirán que es algo más que solo una jaqueca. Así que vamos a ver exactamente qué es una migraña, veremos que de hecho se compone de múltiples fases y nos ayudará a entender síntomas e incluso desencadenantes que pueden tratar de evitar para reducir el riesgo de tener migrañas. Y obvio, vamos a utilizar algo de la asombrosa anatomía para ayudarnos a explicarla, así que hagámoslo. Pues empecemos con la definición de migraña. Una migraña es un trastorno neurológico complejo que se puede dividir en 4 fases diferentes. Así que vamos a ver cada una de estas fases porque explican el por qué se experimentan diferentes síntomas por una migraña, lo que nos mostrará que no es un simple dolor de cabeza. La primera fase de una migraña se conoce como fase premonitoria. Esta puede empezar hasta 72 horas antes de que el dolor de cabeza comience. Suelen experimentar síntomas como fatiga, fotofobia, que es sensibilidad a la luz, irritabilidad y a veces incluso deprimirse. También pueden sentir que bostezan más, que tienen antojos de comida e incluso tensión en ciertos músculos, como podrían ser los del cuello. Pues la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que está iniciando o causando realmente esta fase premonitoria? Bueno, se cree que esto se debe en parte a una alteración en la homeostasis. Y si hablas de la homeostasis o de mantener el cuerpo equilibrado y balanceado, tienes que hablar de esa gran estructura llamada el hipotálamo. El hipotálamo está ubicado en el núcleo central del cerebro, justo debajo de mi sonda aquí. Y hay otras estructuras conocidas, la glándula pituitaria aquí, el tronco encefálico e incluso este hermoso cerebelo por aquí. Pero el hipotálamo está involucrado en mantener la homeostasis en todo el cuerpo. Pero, ¿cómo hace esto? Bueno, el hipotálamo en sí es el principal centro autonómico del cerebro. Y si no sabes sobre la división autonómica del sistema nervioso, esta es la parte del sistema nervioso que controla los procesos inconscientes. O sea, controla cosas automáticamente para que no pienses en ello. Y el hipotálamo, siendo el principal centro autonómico del cerebro, controla muchos de estos procesos, como regular ciertos comportamientos, regular los antojos, mecanismos de sed y hambre, e incluso la regulación de la temperatura corporal en el ritmo circadiano. El hipotálamo también libera sus propias hormonas y regula la liberación de hormonas de la glándula pituitaria. Y seguro esta es la razón por la que las mujeres se ven más afectadas que los hombres por las mayores fluctuaciones en la liberación de hormonas con el ciclo menstrual. Así que si damos un paso hacia atrás y comparamos las funciones del hipotálamo como tal con algunos de los síntomas premonitorios como la fatiga, los cambios de humor, los antojos, etc., puedes ver cómo esta relación entre las alteraciones en los controles homeostáticos desembocan en estos mismos síntomas, pues hay algo que una persona puede hacer durante esta fase premonitoria o antes que pueda influir en sufrir una migraña. Y la respuesta es sí. Los datos dicen que al sufrir migrañas, sus cerebros tienden a ser un poco más sensibles a ciertos estímulos. Y se recopiló un montón de datos de ciertos estímulos ambientales que podrían ser posibles desencadenantes y puede ser una lista larga. Algunos pueden ser el estrés emocional, las hormonas, no comer, el clima, alteraciones del sueño, incluso ciertos olores o aromas, dolor de cuello, alcohol, luces fuertes, humo, algunas comidas, también el ejercicio e incluso la actividad sexual. Ese último sí que fue algo desalentador, pero por suerte la lista va de lo más común a lo menos común. En el estudio que estamos viendo, solo el 5% de la gente dijo que el sexo podría causarla. Así que seguro aún puedan participar en un coito consensuado y seguro, pero continuemos. ¿Pero por qué nos importa toda esta información durante la fase premonitoria? Bueno, recuerda, puede empezar hasta 72 horas antes del dolor de cabeza. Y si puedes adelantarte y tratarte antes de que este aparezca, los resultados son mucho mejores. Cuando la gente con migraña viene a consultarme, les pregunto si recuerdan o registran los 3 días previos. En especial, qué alimentos estaban comiendo, cómo era su estado anímico, cómo eran sus patrones de sueño y si tuvieron algunos de los síntomas. Y si pueden recopilar esta información, puede ser muy útil para futuras migrañas. Ahora, el problema es, ¿quién no bosteza todos los días? ¿Quién no tiene algún antojo de comida? Así que registrar estos síntomas puede ser complicado. Pero muchas veces estos pacientes pueden recopilar suficiente información para entender qué pasa, cuáles son sus síntomas durante la fase premonitoria. La siguiente fase de una migraña es la fase de aura. Solo 1/3 de personas con migrañas experimentan esta fase. Pero, ¿qué es en realidad un aura?
Bueno, un aura es un síntoma neurológico completamente reversible que precede o a veces incluso acompaña el dolor de cabeza. Y hay 4 tipos de auras que puedes ver en la migraña. La primera y más común es el aura visual, que es visión manchada o borrosa. A veces la gente verá pequeñas líneas que aparecerán en su campo visual. Este es el tipo de aura que yo he tenido con la migraña y la mía precede al dolor de cabeza y desaparece antes de que este comience. Pero es una de mis mayores advertencias para apurarme a ir a buscar los medicamentos, porque, de nuevo, mientras más rápido inicies el tratamiento, va a ser mucho mejor. Algunos pueden tener aura sensorial, que es un hormigueo en un lado del cuerpo, típicamente en el brazo o en un lado de la cara. Puede ser el aura del lenguaje, que dificulta las palabras y el habla, e incluso un aura motora, debilidad en un lado del cuerpo. Las auras del lenguaje y motor pueden ser un poco aterradoras, en especial durante la primera vez, porque llegan a pensar que son síntomas parecidos a los de un derrame. Un par de cosas a tener en cuenta es que estos son de lejos los tipos de aura de migraña menos comunes. Y una diferencia entre estos tipos de aura y síntomas de derrame es que los de un derrame tienden a aparecer de la nada, mientras que las auras del lenguaje y motor son más de inicio gradual por 20 a 30 minutos. Pero no te arriesgues si no te han diagnosticado una migraña antes. Si experimentas este tipo de síntomas, ve al departamento de emergencias para hacerte un chequeo. Pero ¿qué es lo que causa esta fase de aura? Bueno, la teoría o la hipótesis actual es que hay un proceso llamado depresión cortical propagada. Así que usaremos este cerebro para desglosar bien este término y entender qué pasa con esta depresión cortical propagada. Lo que estoy trazando aquí es la porción más grande de tu cerebro, llamada cerebrum. Abajo está el cerebelo, pero justo aquí la porción más grande se llama cerebrum, y la superficie externa de un órgano se llama corteza. Así que la superficie externa del cerebellum se conoce como la corteza cerebral. Eso es a lo que se refiere la parte de cortical en depresión cortical propagada. Pero, ¿qué significa la depresión propagada? Bueno, se cree que existe una depresión de neuronas que ocurre a lo largo de la corteza, o esta ola de depresión neuronal que se propaga o se extiende a través de la corteza cerebral. Algo así como una gota en el agua que crea este efecto de ondas. Cuando una neurona se despolariza, eso suele ser cuando se dispara o nos envía su señal. Pero en este caso, envía la ola de neuronas despolarizándose de nuevo a través de la corteza. Y luego de esta ola, que toma la despolarización neuronal, las neuronas suelen quedar despolarizadas más tiempo de lo normal, antes de repolarizarse o recargarse, por lo que quedan en este estado deprimido. De ahí, depresión cortical propagada. Y se cree que esto es responsable de los síntomas del aura que te mencionamos antes. Ahora, mucha gente que tiene migrañas no tienen aura, así que esta depresión cortical propagada solo no le pasa a ellos. Bueno, no se entiende por completo y aún puede estar por pasar, y si pasa, se cree que esto ocurre en áreas del cerebro de las que no tenemos conciencia o que son demasiado leves como para generar síntomas perceptibles en el paciente. Pasamos a la tercera etapa de una migraña, que es la fase del dolor de cabeza. Esta jaqueca se caracteriza por un dolor pulsátil y palpitante que suele ser unilateral o solo en un lado. Algunos lo tendrán en ambos lados y a veces atrás de la cabeza, pero lo más común es solo un lado. Ahora, mucha gente también experimenta náuseas, vómitos, fotofobia, que otra vez es la sensibilidad a la luz, fonofobia, sensibilidad al sonido e incluso sensibilidad a los olores. Pocas personas experimentan algo llamado alodinia cutánea, que es sensibilidad al tacto, como que la piel se vuelve hipersensible y solo tocar un área determinada de la piel causa dolor. ¿Cuál es la causa de todo este dolor miserable? Bueno, recuerda que esto fue precedido por la fase premonitoria y la fase de aura con depresión cortical propagada, y se piensa que estas fases anteriores activan el sistema trigémino vascular. Ahora, algunos habrán oído sobre el nervio trigémino, y este nervio en sí se activa durante una migraña, y esto va a explicar la causa del dolor de la migraña e incluso ayuda a saber su lugar. El nervio trigémino se origina en el tronco encefálico y da lugar a 3 ramas principales, de ahí el prefijo tri. Primero te mostraré las ramas dentro del cráneo. Tienes la división oftálmica, la división maxilar y la división mandibular. Y se les dio estos nombres porque saldrán del cráneo y luego se expanden sobre la cara. El nervio oftálmico, que es el del ojo, va hacia la frente y rodea el ojo. El nervio maxilar va hacia el área maxilar o rodea la mejilla, y el nervio mandibular va hacia el área de la mandíbula. Ahora, a este nervio a veces se le apoda el gran nervio sensorial de la cara, porque si te tocas en cualquier lugar de la cara, toda la sensación se envía directo al cerebro por el nervio trigémino. Ahora, eso es
parte de esta historia para poder entender el dolor de migraña y su lugar, pero aún hay algunas estructuras internas que tienen que ver con todo este dolor, y esta es una disección muy genial que te voy a mostrar. Aquí puedes ver la parte superior izquierda de la cabeza y como puedes ver puedo quitar el cuero cabelludo. Puedes ver la parte inferior ahí. También puedo quitar el cráneo. Puedes ver la superficie interna. Y luego, debajo, verás esta capa de tejido conectivo llamada dura madre. Y obvio, puedes ver el cerebro que está debajo. Y como ves, removimos parte del lóbulo frontal. Pero volviendo a esta dura madre, la dura madre rodea y protege al cerebro. Y sí tiene sensibilidad. En especial, esta siente dolor. Adivina qué nervio envía esta sensación de dolor. El nervio trigémino. Así que cuando el nervio trigémino se activa durante una migraña, también puede sensibilizar receptores de dolor nociceptores en la dura madre. Y esa señal luego entrará al cerebro como una de dolor. Pues ya que sabemos el origen del dolor que viene de la dura madre por el nervio trigémino y se envía al cerebro, tenemos que responder, ¿por qué siento ese dolor en el ojo o en la frente o en algunos casos detrás de la cabeza? Cuando proviene directo de los receptores de dolor en la dura madre que están adentro del cráneo. Eso se trata de dolor referido. Y para describir a este dolor hay que ver cómo neuronas convergen en lugares parecidos en el cerebro. Por ejemplo, tengo una neurona sensorial en mi frente que pasa a través de la rama oftálmica del nervio trigémino, pero también tengo una neurona que viene desde la dura madre, que está más profunda en el cráneo, pero están convergiendo en un mismo núcleo dentro del cerebro. A veces engaña al cerebro y piensa, el dolor viene de aquí, de mi frente y por todo mi ojo, en lugar de esta estructura profunda de la que casi nunca recibo señales de dolor. Y para quien experimenta dolor de migraña atrás de la cabeza en vez de sentirlo adelante, eso sería algo quizá de una parte diferente de la dura que se sensibiliza. Y esa neurona que lleva la señal de dolor desde la dura converge con una neurona que viene de otra zona, como la parte de atrás de la cabeza, en vez de una neurona que viene del frente de la cabeza. Y eso finalmente nos lleva a la etapa final de una migraña. La última fase de una migraña se llama la fase pósdromo, y es por los síntomas persistentes después de esta. Ahora, las migrañas pueden ser un obstáculo en la fase de dolor porque es un dolor pulsátil, implacable, que suele doler muchísimo. Pero también notan que incluso puede doler girar la cabeza, estornudar, toser y estirarse. Y el día después de la migraña, muchos se dan cuenta, todavía tengo algo de ese dolor o de ese dolor residual cuando giro la cabeza rápido o cuando toso o estornudo. Y la razón de esto es algo llamado sensibilización. El nervio del que te hablé, el nervio trigémino, esos tejidos, esas fibras sensoriales nociceptores, se suelen sensibilizar a estímulos que normalmente no causarían dolor. Así que, de nuevo, esto explica por qué cuando giras la cabeza puede doler o cuando estornudas o toses duele el día después de la migraña. Pero por suerte, la sensibilización desaparece durante el siguiente día o dos. Y con suerte, puedes tener un gran lapso de tiempo entre esta fase pósdromo y tu próxima fase premonitoria. O sea, el comienzo de tu próxima migraña. Lo cual nunca le desearía a nadie. Gracias a todos por ver y apoyar el canal, gente. Y obvio, nos vemos en el próximo.